Buenas tardes, queridos espectadores. De nuevo, iniciamos un curso nuevo, este del 2021-2022, en el que cada martes nos reencontraremos de nuevo en el programa de ciclos que Acción Social Católica organiza todos los años, desde hace ya 30 años, para seguir esta tradición de educación, de formación, de nuestra mentalidad y de nuestro sentido cristiano de la vida. En este año tendremos también algunos de los ciclos que hemos tenido ya previamente en años anteriores, pero en estos momentos hay un algo que está de actualidad en el mundo religioso cristiano. Es la convocatoria que el Papa Francisco nos hace a todos los cristianos para ponernos a trabajar un poco, a reflexionar y a participar en algo que él quiere que contribuyamos todos para hacer posible la conclusión de unas propuestas que podrán tenerse en cuenta a la hora de pensar en algo que para nosotros creemos que es muy importante. Nuestro mundo cambia mucho, la vida cambia mucho, y eso nos lleva a pensar si también nuestra Iglesia tiene que cambiar, puede cambiar y en qué sentido. Para ello ha convocado un sínodo y sobre eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Tenemos con nosotros a dos personas que tienen mucho que ver desde hace ya algún tiempo, tanto en el sentido, la metodología de lo que va a ser el sínodo a nivel universal, como también en la organización de lo que va a ser el sínodo a nivel de la diócesis de Zaragoza. En primer lugar tenemos con nosotros a Cristina Hinojés Sanz. Hace unos días todos nos hemos emocionado un poco al verla intervenir en la apertura precisamente de este sínodo junto al Papa Francisco, y ahí rodeada entre cardenales y obispos, pues nos hacía una pequeña introducción de reflexión al mundo entero sobre lo que va a ser y quiere y que debemos pensar los cristianos o tener en cuenta al menos durante este proceso de reflexión en grupo que vamos a realizar. Vamos a pedirle que primero nos dé un poquitín su impresión de esa experiencia que tuvo tan impresionante de sentirse ahí tan rodeada y supongo yo que también tan arropada entre tantas personalidades de la Iglesia. ¿Cómo te sentiste, Cristina? Pues bueno, en ese momento la verdad es que más que sentir algo especial, una sensación de emoción precedida de una sensación de nervios tremenda. La plaza de San Pedro nunca fue tan larga para atravesarla como aquella mañana, pero bueno, es una sensación que no te esperas, una experiencia que no sabes que te va a llegar, que te llega de repente con un correo electrónico. Y al final, bueno, es lo que tienes y decides que tienes que hacerla porque si estás ahí es por algo y para algo, y aunque no lo tengas muy claro, pues decides que hay que hacerlo lo mejor que puedas. Y las sensaciones, sí, te sientes arropada, pero de una manera un poquito peculiar, porque tampoco es muy fácil y los cardenales y los obispos no son muy dados a manifestar ciertos sentimientos, por lo tanto era como un poco invisible realmente en aquel contexto, pero bueno, bien, pero bien. Ni ella misma se explica cómo ha podido ser convocada para esta reunión de apertura, pero ella es teóloga de formación, inició sus estudios teológicos aquí en Zaragoza, en el CRETA, en el Centro de Estudios Teológicos de Aragón, los continuó y terminó en la Facultad de Teología de Madrid. Ella se dedica también últimamente mucho a escribir y lo hace muy bien, es una escritora de éxito, ya tiene sus obras colocadas por ahí por distintas ferias de libros, a donde tiene que desplazarse para firmar ejemplares. Ella también tiene una formación en protocolo y relaciones institucionales, ¿no? De manera que detrás de ella hay todo un proceso también de formación muy madurada, porque quien escribe tiene que pensar y madurar mucho lo que decide escribir. De ella nos hablará
y a ella quiero dirigirme precisamente para pedirle que nos cuente un poquitín ahora desde el principio qué es esto del sínodo al que nos convoca el Papa Francisco, qué significa, qué hay de fondo, qué intenciones tiene. A ver, un sínodo realmente es una asamblea de obispos que se reúne periódicamente para tratar un tema muy concreto, un tema esencial en sí mismo. Lo que sucede es que últimamente Francisco está tocando temas que, además de ser esenciales en sí mismos, son esenciales en el momento que él decide convocar un sínodo. Nos hemos tenido, pues, por ejemplo, el sínodo de la familia, el sínodo de los jóvenes, el sínodo de la Amazonía, que hace muy poquito nos sorprendía el Papa con la erección canónica de la Conferencia Eclesial Panamazónica, es decir, eso es un paso definitivo ya y un paso realmente sinodal en el establecimiento de esa realidad, de esa nueva realidad eclesial. Y ahora el Papa ha decidido convocar un sínodo sobre la sinodalidad, que realmente no es nada nuevo en la Iglesia. Fuimos sinodales durante más de 1000 años y durante esos 1000 años la Iglesia disfrutó, porque realmente disfrutó de ese hecho de ser sinodal, de convocar sínodos locales, regionales, algún universal también, y esa riqueza, digamos, se perdió a partir de la Baja Edad Media, cuando empieza a imperar un clericalismo atroz y se pierde esa esencia de la sinodalidad. Y Francisco ha decidido no hacer algo nuevo, no inventar algo nuevo, ni sacarse de la manga una especie de carta mágica que nos va a solucionar todo. Al contrario, él nos está invitando a que aprendamos a ser Iglesia de otra manera y por lo tanto tenemos que aprender a ser sinodales en este momento. Sinodales significa, por lo tanto, participantes. Participantes, sobre todo implica muchísima reflexión, ponerse a la escucha del espíritu, realizar escucha activa, que no tiene nada que ver con oír lo que el otro me dice, sino situarme en la realidad del otro para entender por qué me está diciendo lo que me está diciendo en ese momento y sobre todo qué sentido puede tener para mí la experiencia que esa persona ha vivido. Y Francisco, desde luego, lo que no pretende es que le digamos ni qué guapos somos ni qué iglesia tan bonita tenemos, porque lo bueno y lo bonito Francisco lo conoce. Lo que nos quiere hacer reflexionar a todos nosotros es sobre aquello que debemos realmente cambiar en la Iglesia, porque la Iglesia no está en su mejor momento y por eso esa reflexión sinodal todos juntos y para todos en la Iglesia. Me haces caer en la cuenta, si me confundo me lo dices, de que de repente el Papa se ha dado cuenta de nuestro desfase respecto a lo que es el mundo de la Ilustración. Es decir, si uno va a la liturgia, seguramente tiene la idea de que hay un ilustrado que es el que dirige todo y el que nos enseña a todos, el que nos lee, el que nos explica lo que ha leído y el que va dirigiéndonos todo, ¿no? Y si uno va a la liturgia más popular, pues se da cuenta de que nuestra oración fundamentalmente es muy deudora de unas fórmulas de oración que la mayor parte son de la preilustración, es decir, de un cristianismo analfabeto, diríamos. En algunas situaciones de un cristianismo analfabeto y en otras con un lenguaje litúrgico muchísimo más próximo a la filosofía que a la teología en sí. Y ya no es solamente la liturgia, es que hay muchísimas realidades que realmente en la Iglesia tienen que cambiar y que no es cambiar lo esencial, es cambiar todo aquello que es accesorio, que es un ropaje, que es una capa de barniz sobre otra capa de barniz y que en definitiva nos están privando de disfrutar de eso esencial que seguimos teniendo, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, me contaban ayer por la noche, uno de los miembros de la comisión metodológica, que es donde hemos estado trabajando, donde yo he estado trabajando, y me decía que en Bruselas ha llamado muchísimo la atención que la celebración, la misa de apertura del sínodo en Bruselas, la han hecho solamente con el obispo y el deán de la catedral en el altar y el resto de vicarios, párrocos, sacerdotes, el resto estaba ni siquiera revestidos, mezclados con el público. Entonces, esto que parece como decir, ¡ay, va! ¿Y dónde vamos a parar? No, realmente es lo que tiene que ser una iglesia de todos, donde no prime el ordenado sobre el bautizado. Y eso lo supieron hacer visible muy bien ayer en la diócesis, por ejemplo, de Bruselas.
O sea Y que efectivamente el Papa nos está queriendo hacer reflexionar sobre todo esto que decía, es que la Iglesia está mal porque ha perdido su esencia y ha divagado o está divagando sobre formas, adornos, puntillas, ropajes, que no tienen nada que ver realmente con el mensaje esencial, que es la buena noticia de Jesús. O sea que de una parte el Papa se da cuenta de que nuestra Iglesia lleva una mochila muy cargada de cosas antiguas que posiblemente ya son más un lastre que un aliciente para seguir el camino. Sí, bueno, de hecho, él mismo en el discurso de apertura dice: líbranos, Señor, de ser una iglesia de museo con mucho pasado y poco futuro. Es una imagen muy gráfica que define muy bien esa realidad que tenemos. Y de otra parte, reconoce que en este tiempo ya todo el mundo pues participa de una realidad de ilustración, es decir, todos somos ya ilustrados, ¿no? Sí, lo que él pretende desde luego es actualizar unas formas de iglesia que es que no encuentran eco ya en una sociedad que no tiene nada que ver con ella. Es que la sociedad ya no ve nada que la iglesia le pueda ofrecer de una forma medianamente atractiva porque no entiende esas formas. Y por lo tanto nos invita a participar a todos con nuestra propia reflexión para que todos contribuyamos y aportemos iniciativas que hagan posible ese nuevo enlace de nuestra fe vivida comunitariamente con un mundo que tan ya distinto. Es tan diferente al que había hace tampoco tanto, hace 50 años, porque a la velocidad que vamos realmente el tiempo pasa muy rápido, pero sobre todo nos quiere hacer reflexionar, que aprendamos a reflexionar, a ver aquello que realmente tenemos que cambiar y sobre todo a que sepamos, porque hay muchísima gente, y esto es una pena tenerlo que decir, pero hay muchísima gente que son adultos en cuanto a la edad, pero no son adultos en cuanto a la fe, y lo que él está pretendiendo es que hagamos todo un proceso, y un proceso que no va a tener fin, porque una vez que se empieza el camino sinodal, ese caminar todos juntos no puede acabar. El momento que dejamos de caminar juntos se acabó la sinodalidad, pero él pretende que en este rodaje primero y sobre todo siguiendo ya después, aprendamos a ser también cristianos adultos en la fe, y que no seamos solo cristianos de decir amén a todo lo que viene de arriba, sino que seamos también capaces de hacer propuestas de abajo arriba. O sea que es un reconocimiento también de esa autonomía o mayoría de edad de la que ya hablaba el Concilio Vaticano II, pero que todavía no se le ha llegado a plasmar en una forma de ser iglesia, ¿no? Es que realmente este sínodo de la sinodalidad lo que pretende, digamos, es poner en marcha de una vez el Concilio Vaticano II, que sigue aparcado en muchos cajones o en muchas estanterías sin haberle sacado el fruto a ningún nivel, a ningún nivel de los que nos proponían los documentos. Entonces, realmente no es descubrir la pólvora, es aprender a hacer realidad esa eclesiología de comunión del Vaticano II. Oye, resulta, tal como me lo cuentas, resulta apasionante. Es que es apasionante, El que no lo vea en este momento como una realidad apasionante, ya no sé qué es lo que tiene que esperar que podamos hacer en la Iglesia, porque es la invitación de un Papa, y es una invitación revolucionaria además por el hecho de haber cambiado todo un esquema de un sínodo para que la amplia base del pueblo de Dios pueda participar, y sobre todo porque no perdamos de vista que aquí todo el mundo ha dicho sí, mucha participación en la primera fase, pero después al final van a ser los obispos los que corten el bacalao, por decirlo de una manera coloquial. Ojo, no, porque ya han hecho público que el documento final volverá a las diócesis para que todo el pueblo de Dios lo lea, diga si está de acuerdo, ponga alguna cosita al margen, se devuelva a Roma, se vuelva a elaborar y entonces se apruebe definitivamente. Eso no había pasado nunca en la Iglesia, es absolutamente revolucionario. Eso también hace que surjan muchas preguntas, sí, de las que volveremos, porque ahora nos dirigimos a Ángel Lorente. Ángel Lorente ha dedicado toda su vida a la enseñanza y es seglar, no es cura, no es religioso, es un padre de familia, y es la primera vez que un seglar se pone al frente de un sínodo diocesano aquí en Aragón, me parece, y tú vas a ser el secretario encargado de toda la organización del sínodo diocesano. Vas a tener contigo a otras personas que te van a echar una mano, que te van a ayudar, y a ti tenemos que dirigirnos fundamentalmente para pedirte las cuestiones concretas. Con este sínodo
tan bonito y tan apasionante que nos dibuja Cristina, ¿qué podemos hacer si tenemos interés en participar? Bueno, pues en Zaragoza se ha empezado a trabajar el sínodo desde finales de septiembre con una reunión del Consejo Presbiteral y Pastoral, y tuvimos el día 16, sábado, un encuentro muy importante en el que entre personas conectadas a través de online y otros sistemas pues pudieron conocer de primera mano cuáles son los objetivos del sínodo y del proceso sinodal al que estaba antes refiriéndose Cristina. Entonces yo creo que aquí en Zaragoza hemos empezado un proceso, yo creo que con cierta antelación respecto a lo que eran las fechas previstas. Hubo después ayer una Eucaristía en el Pilar solemne, digamos, de apertura, pero todo el encuentro diocesano en el que había muchísimos laicos religiosos y también había unos cuantos sacerdotes, yo creo que ha sido muy importante para que ahora el equipo sinodal empiece ya a concretar su trabajo, que de hecho ya estamos un poquitín en ello. Por tanto, yo creo que aquí hemos empezado pues con buen pie, pero que el reto es muy grande, es un reto apasionante, como decía antes Cristina, pero que hace falta que todos nos ilusionemos y nos pongamos en marcha en todos los niveles diocesanos, no solamente en los que tenemos cierta responsabilidad, sino también las parroquias, las comunidades de religiosos, las cofradías, los movimientos apostólicos, distintos organismos que hay en la diócesis, el seminario, el CRETA, en fin, las escuelas católicas, todos estamos llamados a participar y a ilusionarnos, y por tanto hay que empezar ya de inmediato. No podemos decir tuvimos un calentón el día 16, pues ahora ¿qué es lo que hacemos? Yo ya sé que hay parroquias, se han convocado consejos parroquiales para empezar ya a organizar el sínodo. Hemos puesto en marcha un correo electrónico, sínodo@archizaragoza.org, y ya ha comenzado alguna consulta, o sea que yo creo que sí que hay, digamos, expectativas e interés, pero que esto hay que trabajarlo, porque como decía antes Cristina, no estamos acostumbrados a este tipo de dinámicas dentro de la Iglesia, y por tanto tenemos que estar muy pendientes, apoyando, informando, formando, etcétera. Es una gran responsabilidad para todo el pueblo de Dios, para el obispo, para los sacerdotes, para los laicos, para los religiosos, porque todos somos convocados como bautizados que somos, y por el sacerdocio común, y por el sensus fidei fidelium. Hay un ambiente, sobre todo en algunos países como España, en donde la tradición religiosa es muy fuerte. También hay una tendencia últimamente de un alejamiento masivo y de un distanciamiento enorme respecto a la Iglesia. Pero siempre, desde esa formación recibida, hay muchas personas que sin acercarse por la Iglesia apenas, sin embargo, siempre andan pendientes un poquitín de lo que la Iglesia dice, de lo que la Iglesia hace, de lo que a la Iglesia le ocurre y de cómo pues, tiene que batallar pues, bastantes batallitas de todo tipo, ¿no? Algunas últimamente muy desagradables. Y hay personas de estas que estarían todavía en ese sentido de pretender una cercanía de nuevo a una Iglesia que resultara atractiva. Si ellos descubren la posibilidad de intervenir en este proceso de cambio y de participar en esta reflexión y de hacer sus propuestas, tanto personales como de grupo, ¿qué posibilidades tienen? Puesto que has nombrado fundamentalmente grupos de tipo eclesial, pues algunos otros, ¿puede una persona por sí misma formar un grupo y ofrecerse a la Iglesia en su reflexión para que la Iglesia lo tenga en cuenta? ¿Y qué tendría que hacer un grupo de personas así? Esta pregunta es muy importante porque efectivamente queremos que todo el mundo participe. Hemos hablado del pueblo de Dios, pero también el Papa quiere que los alejados, los ausentes, pues también puedan participar y sean escuchados, para que nos digan cómo ven a la Iglesia, qué le piden a la Iglesia, qué tiene que cambiar. Y yo creo que es un gran reto porque no estamos muy acostumbrados a salir afuera, al exterior. Y en este reto que se nos plantea, pues tenemos que ser muy creativos y muy imaginativos. Ciertamente hay alejados de la Iglesia, pues a los que puede ser
relativamente fácil llegar. Estoy pensando, por ejemplo, en padres y alumnos de colegios católicos, que muchos no son creyentes o están muy alejados de la Iglesia, pues ahí pueden tener un cauce, digamos, de comunicación. Pensemos también en las cofradías, donde también hay bastantes personas, a mi modo de ver, alejadas, que solo participan por cuestiones identitarias o de tradicionales o del motivo que sea, muy respetables, por cierto, pero que luego no tienen prácticamente casi ninguna vinculación con la Iglesia fuera de los días de Semana Santa. Bueno, pues ahí tenemos otro ambiente, digamos, de tipo de alejados, pero que pueden estar conectados un poquito a la Iglesia. Pero luego hay otras personas que son los no creyentes, es decir, personas pues, que estuvieron en su día, rompieron con la Iglesia o simplemente no han estado nunca o no conocen el mensaje de Jesús, a los que también hay que escuchar. Lo que pasa es que habrá que escucharlos con otro tipo de preguntas distintas al cuestionario básico que nos plantea el Vademecum, porque el Vademecum está pensado, tal y como está formulada la pregunta básica, para personas creyentes o que están próximas a la fe. Entonces, a la gente que es no creyente, que es atea, que incluso es combativa contra la Iglesia, a veces con ciertas razones, por cosas que ven y que están en la mente de todos nosotros, también hay que escucharlos. Entonces, para ello tenemos que ser también muy creativos, porque podrá haber, por un lado, el contacto con entidades eclesiales que están, digamos, próximas o quieren estar próximas a los alejados y a los ausentes, y estoy pensando en ciertas pastorales sociales como la pastoral penitenciaria, la pastoral obrera, la pastoral universitaria, allá donde funcionen, claro. Pero eso no quita para que si haya un grupo espontáneo de personas que quieran hacer llegar sus opiniones al respecto, pues lógicamente lo podrán hacer. Tendremos que facilitar algún tipo de medio en las diócesis. En nuestro caso tenemos ya un correo electrónico y ahora estamos más centrados en cómo poner en marcha el proceso en las parroquias, pero el tema de los alejados lo tenemos también en cuenta. Es decir, que estamos muy interesados en escucharlos. Y desde luego, si nos cuesta mucho acercarnos a ellos, tendremos que hacer una buena reflexión de por qué estamos tan alejados de algunas áreas de misión y por qué nos cuesta tanto a llegar. Pero no está previsto entonces todavía un cauce concreto por el que estos grupos o personas puedan dirigirse. Bueno, dentro del equipo sinodal, que está formado por 2 sacerdotes, 2 laicos y una religiosa, pues estamos un poco buscando los instrumentos más adecuados. Entonces, el cauce, por ejemplo, para los colegios, estamos pensando en algún tipo de formulario que pudiera ser anónimo y a que tuviesen acceso los padres de esos alumnos que están alejados de la Iglesia, incluso no son creyentes, y que quieran contestarlos. Se podría ser un medio, que me estoy adelantando un poco a lo que puede que pongamos en marcha, y otros procedimientos que habrá que pensar y que todavía no estamos en ellos. Estamos pensando, pero no está todavía cerrado porque acabamos de constituirnos hace poco. Hay un cierto recelo a que diríamos, la mayoría de los creyentes quieran participar con la inercia que tienen de siglos precisamente a no ver facilitada su participación. No se les ha dejado hablar, no se les ha dejado pensar, no se les ha dejado actuar prácticamente, todo ha sido muy dirigido y la actitud del creyente cristiano ha sido la del estar tranquilamente sentado en el asiento con los brazos cruzados, ¿no? Oyendo, escuchando, viendo y sufriendo muchas veces, ¿no?, de todo lo que ve a su alrededor. Eso entonces puede dificultar y habrá que pensarlo y habrá que motivarlo para que surja. Pero también hay otro recelo, y es que tenemos una iglesia institucional muy acostumbrada a mandar y a decidir y a pensar. Y claro, Chesterton había uno, que era el que decía que a la iglesia uno entra quitándose el sombrero, pero no la cabeza, ¿no? Sí, pero sin embargo, aunque hayamos entrado con la cabeza, no siempre nos han dejado pensar y hablar. ¿Realmente esa parte institucional de la Iglesia nos dejará hablar con libertad? Bueno, pues yo creo que en parte depende mucho del laicado. Hay también un sector del laicado clericalizado, porque el tema del clericalismo impregna todo y es el cáncer de la Iglesia, en palabras del Papa Francisco. ¿El cáncer? Sí, sí. No es una expresión así como muy fuerte. Al Papa Francisco yo le oí esa expresión, que me lo confirme sino Cristina,
Y efectivamente, yo creo que es una rémora y a veces los laicos participan, pero están muy contaminados por eso que yo diría, vamos a llamarlo así, una cultura clerical que no es esencial, como decía antes Cristina, al mensaje evangélico. Por lo tanto, puede haber sectores de la Iglesia, sectores del clero, incluso sectores del laicado, poco reacios a estos procesos tan participativos, pues puede haberlos, incluso a lo mejor hay hasta alguna resistencia o alguna pasividad. Yo, por la experiencia que tengo de haber sido delegado de los planes pastorales, sí que a veces las inercias de no participar pues pesan muchísimo y desde luego no todo el mundo se implica de la misma manera, los que estamos dentro. Es decir, que hay siempre un sector del clero muy entusiasta, también un gran sector creo que del laicado, también de los religiosos, que son los que participan, pero hay que decir a veces con tristeza pues que hay parroquias en las que ni siquiera tienes un consejo parroquial. O sea, estamos hablando incluso de una estructura de una tímida sinodalidad y en algunos donde están pues no acaba de funcionar. Por lo tanto, todo eso puede ser un lastre. Yo el día 16 animaba a los asistentes al encuentro diocesano de Zaragoza a que ellos sean heraldos y portadores y mensajeros de iniciar unas dinámicas participativas, entusiastas, en colaboración, por supuesto, con otras personas que haya en su parroquia, en su comunidad, en su cofradía, en su movimiento apostólico. Yo creo que no hay que esperar siempre a ver qué dice el párroco, a ver qué dice la Madre Superiora de la comunidad, a ver qué dice el presidente de mi cofradía, a ver qué dice la Comisión Diocesana de Movimiento Apostólico. Yo creo que tenemos que lanzarnos y ser originales, ser creativos, aunque no estemos muy acostumbrados a ello, y ahora tenemos una grandísima ocasión, porque hay mucha flexibilidad en los procedimientos, en los plazos, por desgracia no, que son unos plazos muy ajustados, pero yo creo que hay como una gran libertad y el equipo sinodal está abierto a todo tipo de iniciativas pues para implicar al mayor número de personas, pero desde luego que habrá sectores que nos entusiasmarán, pues desde luego porque incluso lo manifiestan públicamente, no digo ya en España, sino en otras partes de la Iglesia Universal, es decir, que puede haber sectores del episcopado que no les guste este tipo de planteamientos, ni, insisto, ni tampoco laicos que a lo mejor están muy clericalizados y que piensan que estamos traicionando la verdadera Iglesia, cuando realmente pues eso no es así. ¿Lo ves de la misma manera, Cristina? A ver, hay varias cuestiones que ha tocado Ángel, ¿no? Él ha hablado de cómo incorporar a estos no creyentes o alejados o demás, pero hay que contar con un grupo de personas que sí que son creyentes, profundamente creyentes, pero cuya situación la Iglesia no reconoce. Y yo creo que esos van a ser todavía los más difíciles de llegar, y que estemos hablando en este momento de cómo nos rascamos un poquito la cabeza para saber cómo llegar. A ver, esto ya de entrada es muy patético a nivel de Iglesia universal, pero tenemos que pensar en nuestra Iglesia local, que es donde estamos nosotros insertados, porque una de dos, o es que nunca nos hemos acercado, no hemos hecho nada por acercarnos, o la siguiente es peor, o es que ni siquiera nos hemos fijado que existían. Y me estoy refiriendo a mí ese término del colectivo me suena muy mal, entonces yo prefiero hablar de grupos de personas que son profundamente creyentes, como pueden ser, por ejemplo, todo el mundo de la diversidad sexual, el mundo de los divorciados, los sacerdotes secularizados, que parece que son sectores de una población dentro de la Iglesia como marcados por una, yo qué sé, por una especie de herejía, cuando realmente son personas profundamente creyentes y que no se pueden acercar a la Iglesia por una serie de condicionantes básicamente del derecho canónico. Entonces, cuando a lo mejor lo que tendríamos que empezar por hacer es dejar de empezar a pensar cómo nos acercamos, a ver qué especie de, yo qué sé, de ingeniería mental nos montamos para acercarnos y sencillamente proyectar todo lo que estamos diciendo aquí, que no deja de ser un entorno, digamos, acorde a nuestra idea, a nuestra manera de pensar religiosamente, y ser capaces, por ejemplo, de proyectarnos a través de medios que no sean afines a nosotros. Por ejemplo, podría ser una cuestión. Porque claro, estas personas, es un acto reflejo, rechazarán todo lo que venga de la Iglesia porque normalmente están muy quemados dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, que publiquemos en la hoja diocesana la octava maravilla del mundo, a ellos no les va a llegar, porque no se acercan a la hoja diocesana. Que lo digamos en determinados medios de comunicación va a dar igual, porque ni los ven ni los escuchan. Entonces tenemos que ser audazmente creativos y hay que salir a medios de comunicación que no sean afines. Eso por una parte. Por otra parte, las resistencias existen, o sea, eso no se puede negar que existen.
ayer me llamaron varias personas, es que en mi parroquia ni siquiera nos han dicho que existe un sínodo. Bueno, pues coge a tu párroco. Yo colgué un tuit, curiosamente el viernes por la noche, colgué un tuit que decía, si el próximo domingo tu párroco no te habla del sínodo, acércate con toda delicadeza y pregúntale tal, dile que hay una web y que se informe en el obispado de donde sea, de tu diócesis, en el que sea. Y curiosamente había mucha gente que me decía, ¿y con delicadeza después de cómo nos trata? Bueno, pues con delicadeza después de cómo nos trata, sí, sobre todo, pero resistencias las hay y las va a haber a todos los niveles. Y desde luego lo que hay que conseguir no es convencer, porque el convencimiento muchas veces no se llega a expresar, pero sí tener un poco la dinámica de presentarnos por las parroquias de alguna manera y hacer ver a las personas que no hace falta para esto subir al púlpito, sino a lo mejor a la salida, a la entrada, pues llevar esas oraciones que habéis hecho del sínodo, por ejemplo, o llevar unos folletos explicativos con 2 o 3 preguntas que expresen la realidad de lo que dice Francisco, fragmentos del discurso de apertura de Francisco o del cardenal Gress que son muy explosivos y por lo tanto muy atractivos para toda la gente, y decirles, mirad, esto es lo que estamos viviendo y necesitamos que todo el mundo participe si queremos realmente ser de otra manera. Las resistencias van a existir de todas maneras, eso por supuesto que lo sabemos, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que nadie nos ha dicho que la vida en general fuera un caminito de rosas. Por lo tanto, lo que es difícil a la vez resulta muy atractivo, o lo que es más complicado resulta muy atractivo. Por lo tanto, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de una manera que sea convincente y no solo vamos a empezar a pensar y vamos a poner en marcha lo que hayamos pensado cuando hayan venido los Reyes Magos, porque es que el mes de marzo lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces tampoco hay mucho tiempo en este sentido. Hay que ser conscientes de esa necesidad imperante de hacer las cosas. O sea, riesgos de tipo técnico, digamos, tipo pedagógico, riesgos de tipo de herencia cultural también, porque no estamos acostumbrados a salir más allá de los límites y todo lo que va más allá pues tiene de alguna manera un estigma de paganismo o de herejía o simplemente, pero que estáis apuntando, sobre todo tú, Cristina, a otro estigma que puede ser más peligroso, que es el estigma moral. Claro, realmente en la Iglesia parece que lo único que es altamente peligroso es la moral y sobre todo determinada moral. Y claro, eso hay que romperlo. Quiero decir, cuando Francisco dice muchas cosas y Francisco hace muchas cosas, se convierten en titulares tras los cuales hay muchísimo para pensar, pero nadie piensa. O sea, que Francisco vaya una tarde a merendar a la casa de varios sacerdotes secularizados, casados y con sus niños, es qué anecdótico, qué cosas tiene este Papa, qué bien, qué cercano. No, mire, está dando ejemplo, nos está dando ejemplo, y ese ejemplo no lo seguimos. Cuando Francisco dice, no, de momento sacramento matrimonial para personas del mismo sexo, no, pero la sociedad tiene que estar pensando en darles todas las clases de derechos, nos está haciendo pensar, y por qué no nosotros pedir los mismos valores y las mismas estructuras, digamos, sacramentales para esas personas. ¿Por qué no se les niega a veces, pero porque hay muchos sacerdotes que ya no niegan el bautizo a los niños de esas parejas? Porque ya hemos empezado a pensar que hay una realidad distinta, ¿no? Pues a lo mejor habría que empezar también a pensar a nivel de otros sacramentos, porque es que esa moral no es que tenga que cambiar para adaptarse al mundo, es que hay una realidad que hemos desechado en la Iglesia y que ahora la tenemos ahí y que nos está cuestionando. La globalización nos ha hecho respirar ya un aire muy interétnico, digamos. En nuestra Zaragoza de hace 50 años veías a un negro y parecía una persona rara que llamaba la atención, ¿no? Ahora ya, afortunadamente, pues es muy común y muy rico además. En Zaragoza ya hay muchos grupos étnicos y nacionales, y una de las cosas que llaman la atención es también el sentido interconfesional que existe también en Zaragoza, por no decir en Aragón. Ya no digo interreligioso a nivel de otras religiones, sino dentro del cristianismo. Pues están los rumanos con su iglesia, están los búlgaros, los ortodoxos, están el mundo hispanoamericano con sus nacionalidades también y sus ritos, que yo ayer contemplaba maravillado ahí en el parque de Macanaz, ¿no? Como ellos con su total autonomía
hacían sus ritos religiosos y por allí no había ningún cura. Hay esa predisposición, no solo a tenerlos en cuenta y llamarlos, a ver si quieren acercarse, sino implicarlos también a ellos en estos procesos organizativos de reflexión y de participación. Sí, en el vademecum del sínodo está previsto que se escuchen también a personas de otras religiones, yo incluso diría que también del Islam, que es una religión presente aquí en nuestro país. De hecho, nosotros estamos ya desde el equipo sinodal en contacto con la Delegación de Ecumenismo, pues para ver de qué manera podemos entablar un contacto con ellos y una conversación y una escucha, que cosa que todavía no se ha producido, pero que está todo en fase de planificación. Y bueno, pues ahí se tuvo el gesto de invitarles a la Eucaristía en el Pilar, donde hubo pues representantes de distintas religiones cristianas, la ortodoxa rusa, la reformada, la anglicana, en fin, no recuerdo ahora cuántos, pero había por lo menos 4 o 5 ministros, digamos, de esas religiones, acompañados por el delegado de ecumenismo, Gregorio Hierro, que los acompañó, y luego el arzobispo al acabar la Eucaristía los saludó efusivamente. Y bueno, pues aparte de estos gestos dentro de la liturgia, el gesto más importante es pues tener un contacto con ellos y escucharles, que vean también un poco cómo nos ven a la Iglesia Católica. Yo creo que también tenemos que aprender de ellos y ellos de nosotros. Tenemos la misma fe, el mismo bautismo, por lo tanto yo creo que ahí hay un trabajo también de interés. Y con otras religiones no cristianas como el Islam, yo en mi opinión creo que también habría que tener algún tipo de contacto, pues porque me parece que eso, el diálogo interreligioso es pues puro Vaticano II y creo que pura necesidad en una España que además es una España ya plural, muy secularizada, muy laica, pues con muchísimas sensibilidades también de otras religiones que no tienen nada que ver con la España de hace 40 años. Nos tenemos que situar los cristianos de otra manera al relacionarnos con otras religiones y también a la hora de anunciar el Evangelio. Si me permites un minuto, sí. Me gustaría, porque lo que dices es muy interesante y sobre todo porque es que estamos en un momento tan oportuno, ha creado tal momento Francisco con esta situación que realmente yo creo que es que no nos la podemos perder. Primero porque todo esto que puede ser ahora durante el proceso sinodal de la diócesis algo puntual, realmente es algo que debe servirnos para empezar a crear esas nuevas estructuras sinodales que se deben de mantener a lo largo del tiempo, ya una vez que iniciemos este camino sinodal. Y luego recapacitar sobre algunos errores que hemos cometido pastorales, como el hecho de, sí, hemos acogido a los inmigrantes, pero hemos creado la misa de los inmigrantes, la cena de los inmigrantes, la catequesis de los inmigrantes, y eso ha impedido que mutuamente nos entendiéramos y nos viéramos. Y yo creo que eso ahora sería un momento de romper esa realidad e integrarnos todos en una misma vivencia del mundo parroquial o del mundo del movimiento, de lo que fuera, ¿no? Creo que en este momento también se nos está dando esa oportunidad. Sí, yo insisto mucho en la experiencia tan bonita que es cuando uno sale al exterior y acude a una celebración, a una Eucaristía católica en cualquier lugar del mundo, que sea un poco cosmopolita, y te encuentras con participantes de distintas razas, de distintas lenguas, y que todos están ahí participando de una misma liturgia que nos une a todos por encima incluso de diferencias morales, porque a mí me ha quedado todavía esa cuestión que tú sacabas de que algunos grupos están muy marcados por el estigma moral. Los grupos de diversidad sexual, los sacerdotes secularizados, los divorciados, los que siempre con el sexto mandamiento, ¿no? Siempre esa obsesión que marca la raya de una moral casi centrada exclusivamente en eso, en una sexualidad también malentendida por nuestra parte. Entonces, que eso nos invita a una reflexión muy profunda en este también proceso sinodal de revisión de nuestros esquemas morales, porque lo primero que hacemos todos los cristianos cuando nos reunimos es reconocer que somos pecadores. Yo creo que eso no nos lo creemos, que lo dice el cura como una fórmula muy repetida, pero vacía, digamos, de sentido, ¿no? Y que hay que volver precisamente a ese inicio
de reconocimiento para participar desde la sencillez, desde la humildad y desde la aceptación del otro con sus diferencias, sus fallos, pidiéndole que al mismo tiempo él me acepte a mí con todas mis deficiencias, mis fallos, si no, esa experiencia eucarística no se da realmente. Se da más bien como lo que hacemos, expulsar o no admitir a la comunión a determinadas personas que no son de una determinada manera. Yo creo que el ejemplo está también en Jesús. La comensalidad abierta de Jesús estaba muy clara y era un verdadero escándalo cultural y religioso en su época. Entonces Jesús, es verdad que también iba a comer con algún rico, pero se juntaba pues con los pecadores, con los excluidos, con las prostitutas, tocaba a los leprosos y por el hecho de tocarlos ya se había contaminado. En fin, por lo tanto yo creo que hay un referente enorme que si volviésemos a Galilea y volviésemos a las fuentes, pues muchas de estas cosas que están comentando se verían de otra manera. Y estamos en cambio pues muy constreñidos por 20 siglos de historia de la Iglesia, pues con muchas luces por supuesto, pero también con algunas sombras y algunas mochilas que realmente convierten el museo no solamente nuestras iglesias desde el punto de vista artístico, sino que ciertas cosas que planteamos y que son accesorias son verdadero objeto ya de museo o de arqueología religiosa. Bueno, y si fuera de museo, pero a veces de punto limpio, ¿no? Tendría valor. Sí, eso es cierto. Muy bien. ¿Sois optimistas en cuanto a la participación y a la experiencia? Ya no digo a los resultados, sino sobre todo en cuanto a la participación y la experiencia de esta participación en la marcha de la Iglesia. Bueno, a nivel diocesano yo estoy muy gratamente sorprendido con la gran respuesta que hubo el otro día, el sábado, que entre conectados, presentes y tal, estábamos cerca de 500 personas. Es verdad que también había muchas ganas de juntarnos después del tema de la pandemia y yo vi a la gente con ganas. Yo creo que sí que hay ilusión, habrá algunos sectores resistentes, pues ellos se lo perderán, pero yo sí que soy optimista y luego creo que esto hay que plantearlo desde una perspectiva también de fe. Es decir, caminamos juntos, ¿verdad? Pero caminamos juntos con Jesús, en ese camino también como si fuera de Maús, donde vamos a ir descubriendo al Maestro y otro tipo de iglesia que es diferente, que ya creo que lo decía, no sé si el padre Congar hace un montón de años, que había que buscar un tipo de iglesia distinta, no otra iglesia, sino una iglesia diferente. Entonces yo creo que sí que hay muchos sectores de la iglesia que están por una transformación, por una renovación y dar un buen empujón a una iglesia que sepa responder a las necesidades del mundo contemporáneo, que es puro Vaticano II, de Gaudium et Spes. Cuando nos hablaban entonces, hace tantísimos años, hay que mirar con amor al mundo contemporáneo, que creo que es una frase parecida, pues ahora habría que ver con amor y con compasión y con ternura y con misericordia muchas de estas realidades nuevas que estamos viviendo en nuestra sociedad. Por lo tanto, yo creo que el Espíritu Santo va a actuar en este proceso si le dejamos actuar y yo creo que sí, que va a haber buenos frutos. Sínodo. La palabra odos, camino, siempre nos recuerda nuestro punto de partida. Nacimos en el Éxodo, en el camino de salida. Hoy nos convocan a un camino de participación conjunta, de comunión, ¿no? De caminar unidos, juntos, unidos con las diferencias, que es otra de los aspectos que a veces nuestra Iglesia no está demasiado acostumbrada, ¿no? Entendemos unión como uniformidad y como, digamos, modelos que hay que imitar sin dejar la creatividad de cada uno, el ser y manifestarse como cada uno es. Entonces, la unión en la diversidad y al mismo tiempo ese caminar siempre. Caminar por un desierto. El Éxodo es un camino por el desierto. Y la vida siempre estaría difícil. Siempre. Pero en la medida en que nos ayudamos y nos apoyamos, pues efectivamente se hace más llevadera. Pues a ver si conseguimos que efectivamente este caminar juntos nos lleve. Sí, a ver, sí, y es verdad que la vida es complicada y la vida es difícil, pero tampoco hace falta centrarse solo en lo complicado, en lo difícil. Una cosa es reconocerlo, está bien reconocerlo, ¿no? Pero pensemos que a Jesús en el Evangelio lo reconocían porque era comedor y bebedor, o sea, es decir, que se lo pasaba bien.
Entonces, no, es que también hemos proyectado un cristianismo donde el pecado, el sufrimiento ha sido lo central y parece que la alegría, la felicidad, ese don de la vida que nos da Dios ha quedado como, ni siquiera como el fondo o el decorado, sino como un aspecto perdido ahí en el cajón de los recuerdos y que nadie sabía que existía. Y yo creo que en este momento tenemos la oportunidad de recuperar esa alegría de caminar juntos precisamente, ayudándonos unos a otros, ayudándonos en los baches que puedan salir, que evidentemente saldrán, pero sobre todo teniendo una cosa muy presente, que todos estos que estamos nombrando a veces, que van a ver, que van a poner inconvenientes, que nos van a poner zancadillas y demás, tenemos que tratar de incorporarlos, sin obligarlos, digamos, al camino sinodal, porque si hacemos con ellos lo mismo que hacen ellos con nosotros, ¿qué ejemplo de sinodalidad podremos estar dando? Y si hay algo que va a caracterizar a la sinodalidad, igual que va a ser una iglesia mucho más transparente, que pueda evitar en buena medida bastantes cuestiones de las que han creado muchos problemas en este momento, pues también tendremos que tener una iglesia sinodal que sea muy compasiva con aquellos que se vayan incorporando de alguna manera al camino con un cierto retraso, por así decir, ¿no? En eso tenemos que ser compasivos y transparentes y optimistas. Yo es que en la Iglesia el optimismo ya dejé de tenerlo hace mucho y prefiero tener esperanza porque es un periodo un poco más largo y nos da más capacidad para adaptarnos y para poder ir viviendo poco a poco esos cambios. Muy bien, ¿alguna cosa final que queráis añadir? No, yo sí que veo pues que hay que tener esa esperanza paciente, ¿verdad?, a la que hacías mención. Ciertamente no es lo mismo iniciar el sínodo pues con los alejados, con los ausentes, con los presentes. Pues no es lo mismo tampoco pues en parroquias que son muy dinámicas, a parroquias de pueblos pequeñitos donde va el sacerdote una vez al mes o cada 15 días. Es decir, que ahí va a haber una serie de dificultades, pero yo creo que tenemos que tener esa esperanza y esa alegría de que va a merecer la pena. Por lo tanto, aunque habrá que buscar ayuda y refuerzo a aquellos que más lo necesiten, porque ciertamente habrá parroquias que a lo mejor tengan que asociarse con otras para poder sacar un grupo sinodal, porque la cosa está así. Es decir, hay parroquias que están medio muertas, otras no, que tienen una vida más activa. Entonces yo creo que esa diversidad que hay también dentro de la Iglesia, distintos ritmos y distintos procesos, pues no solamente es una misión del equipo sinodal, sino también yo creo pues que de los sacerdotes y de los laicos más activos y comprometidos de las parroquias. Creo que es un tema que hay que cuidar mucho para no frustrar un proceso que se quede además burocratizado. Sí, sobre todo vivirlo como un proceso que se inicia, que no va a tener fin, porque realmente no va a tener fin, y sobre todo, y permitirme que barra un poquito para mi terreno, mujeres que estáis viendo este espacio, tener la seguridad de que la voz de las mujeres en este sínodo va a ser profética. Y cuando digo profética significa que las mujeres ya nos estamos quitando muchas capas, prácticamente ya no tenemos nada por lo que quedarnos quietas, digamos así. Tenemos un mundo, tenemos una vida y tenemos una iglesia por delante. Que vuestra voz se escuche, que digáis lo que tenéis que decir, cómo lo tenéis que decir, y que de verdad la voz será profética de las mujeres en el sínodo. Pues yo voy a añadir también otra pregunta. ¿Conseguiremos los cristianos recuperar a Dios en nuestro siglo XXI? ¿Conseguiremos introducirlo de nuevo en la convivencia de cada día? ¿En la problemática que el mundo tiene con tantos interrogantes, con tantas preguntas, con tantos desafíos nuevos que nos hace la técnica, que nos hace la misma convivencia social, política, económica? ¿Conseguiremos llenar el vacío que tantos jóvenes sienten? ¿Recuperaremos a Dios en nuestro sentido del vivir para dar esperanza a tanta gente que no la tiene? ¿Conseguiremos que Dios sea efectivamente uno más en nuestras tertulias, no solo tertulias de tipo religioso, sino las tertulias de bar, en las tertulias de casa, en las conversaciones de la calle? ¿Conseguiremos que Dios forme de nuevo parte de nuestra vida con todo el sentido profundo, al mismo tiempo con toda la sencillez con que nosotros podemos hablar de Él? Pues a ver, si tenemos suerte y el sínodo nos introduce un poquitín en ese proceso que has dicho tú que no termina. No termina. No termina porque la Iglesia sinodal está siempre en marcha, por lo tanto no puede terminar.
Fijaos si en teología conseguimos los teólogos asumir que la reflexión sobre el cristianismo, lo mismo que la reflexión sobre Dios y sobre el ser humano, no termina nunca, sino que siempre hay que renovarla, ¿no? Pues también nuestra convivencia y nuestra expresión. Muchas gracias a los dos. Gracias a Y ti. espero que en este tiempo podamos volver a vernos de nuevo y a seguir hablando sobre esta experiencia nueva. Que haya mucha suerte y lo hagáis muy bien. Gracias.